capítulo 2 de cómo amarrar las protecciones de su enemigo, sobre todo las protecciones africanas que son convertidas en espíritus materiales, trabajando las engangas, utilizándolo la materia para realizar malas artes. El convenio o tratado en estas manifestaciones se remonta a cientos de años atrás y es casi claro decir de que cuando usted está en una guerra con otro palero o otro angulero, se encuentra en el peligro de perder sus protecciones africanas y sobre todo las protecciones o espíritus de la enganga. Existen muchas trampas en estas religiones y decimos esto para aquellas personas que están dentro de esta religión y aquellos que no están dentro de ella comprendan cómo es que funciona o trabaja estos ganguleros o paleros en la intimidad de un monanzo congo cuando trabajan en la madrugada. Las planificaciones en estos trabajos son parte importante cuando se llaman espíritus, inquisis malongos, espíritus malos, para realizar malas artes. Este espíritu está siendo llamado por medios de convenios o tratados, utilizado, humando en plato y representando el entoto yaca, la tierra de este monanzo Congo, donde el palero utiliza en toto mambela, tierra embrujada, tierra de cementerio de finta. Cuando va al monte Anambuto y jala a diferentes espíritus y trae consigo diferentes palos o bejucos para así hacer la trampa al enemigo, utilizando muchas veces musanga, hierba. Se encamina a hacer una trampa, primeramente a llamar al espíritu por medios de convenios o tratados, ya que este espíritu pertenece a una materia y estos espíritus nunca dan su nombre, pero el palero tiene el tabaco que fumó este espíritu cuando estaba o pasó por la materia y esta persona palera era amigo de nosotros. Las traiciones en esta religión son fundamentales. Casi siempre es correlativo de la hipocresía que existen hasta los propios panguiames cuando estos conocen sobre estas manifestaciones y otros desconocen muchos pasos a seguir en estas artes. Casi siempre la persona que hace daño ha estado perturbado por espíritus malos, espíritus inquisis malongos, sin que la persona pueda separarse de ellos. Si no interviene el padrino o el padrino deja que el ahijado cese por medio de un espíritu obsesor, esto va a traer consecuencias graves en un futuro para la persona. Si bien se puede aprender cuando uno cesa en esta religión, pensando que todo lo que se trabaja o está alrededor de él tiene que ver con espíritus. Las personas que trabajan en la religión del palo mayombe, sobre todo los que se consagran por primera vez en Gay o Pino Nuevo, estas personas van a pasar ciertas cosas, van a empezar a sentir voces que le están hablando, van a tener sueños que nunca han tenido y van a estar más ligados, como dicen, con el más allá, con los espíritus, con los inquisis de enganga.
los padrinos deben respetar a sus ahijados y los ahijados, sobre todo, respetar a sus padrinos y deben llevar una hermandad fuerte entre ellos. Es cierto que los padrinos muchas veces tienen preferencias con otros ahijados que se preocupan más del Munanzo Congo y está más pendiente de lo que necesite el padrino. Estos ahijados van a tener cierta preferencia junto con el huanganquizo, el mayordomo, aquel que va a buscar todas las cosas que necesite el fundamento, o el baconfula, aquel que arrea con la pólvora en los fundamentos o cuando el Munanzo Congo tiene huanga o guerra. También existe el talanquera, que va a tener cierto honor y cierto rango por poder hablar mejor el dialecto, existiendo los mandaderos, aquellos que llevan los mazangos. Estos pueden ser engueyos o pueden ser tatas. Los Munanzos Congo, todos trabajan diferente, a pesar que todo el mundo tiene que amarrar la mamba ciré, las 4 esquinas. El palero pregunta con chamalongo, con concha de mar, que es como se pregunta, alante de los fundamentos de Nganga, no con otro caracol. Pero existen otros Munanzos Congo que preguntan hasta con chamalongo, que son utilizados en el lucumí, en la santería. Existiendo por ahí ciertas mezclas que no son aceptadas, sobre todo en Cunambanza, en La Habana. La santería es santería, el espíritu es el espíritu y el palo es el palo. El espiritismo es el espiritismo. Eso es la base fundamental de todas las religiones, sobre todo de esto. Después, en el espiritismo le dicen a usted lo que usted va a hacer, o el camino que va a tomar, o le aconseja el camino que coja espiritual. Muchos espiritistas aconsejan de que desarrollen las protecciones y otros tratan por todos los medios de seguir los pasos más adelante. Antes de hacerse santo, la persona debe rayarse. Después que la persona se hace santo, ya no se puede rayar. No se le da nada espiritual. Como dicen que damos una ganga espiritual, todo eso es un cuento. No existen gangas espirituales. Existen gente que aman su enganga, que creen que es así, sin saber el secreto que lleva, ni los espíritus que pone el padrino, ni el encuaco o el palo que va a estar rigiendo toda esa ganga. Esto es una cosa increíble lo que yo he visto aquí en los Estados Unidos. Y no solo en los Estados Unidos, hasta en Cuba también existe su cuento también. Pero bueno, yo estoy dando la historia que sé yo. El palero hace diferentes círculos. Estos círculos van a separar las corrientes del espíritu, logrando así que estos espíritus o este espíritu esté confundido por la representación que se le está haciendo. Nunca él va a creer que se le va a hacer una trampa de esta índole, a pesar que es espíritu y él puede ver más para allá. Pero este espíritu ha estado materializado por mucho tiempo porque su materia lo ha llevado a hacerle mal. Así como hemos dicho, estos espíritus que se dedican a hacerle mal, que la materia los pone a hacerle mal porque son africanos y creen que porque sean congos no pueden trabajar las obras espirituales, están en un error. Estos espíritus vienen a la tierra a depurar y muchos de ellos vienen hasta por cientos de veces hasta que logran trabajar en las obras espirituales sin fumar un tabaco, sin tomar aguardiente, sin nada más que trabajando con flores y agua. Existe el espiritismo científico
que los espíritus cuando vienen no utilizan nada de eso, simplemente agua. Pero bueno, ese es otro tema. No cabe duda de que el espíritu está inconforme, no quiere de ninguna forma quedarse, porque está viendo ya la trampa que existe. Cuando el palero va a cerrar estos círculos, él va a quedar totalmente encerrado en esta trampa. Si usted no tiene el tabaco que fumó este espíritu cuando pasó por la materia, usted no puede hacer este trabajo. Usted no puede hacer este trabajo si este espíritu, usted no sabe que la materia lo ha puesto a hacerle mal, a hacer daño. Este espíritu se ha materializado, pero es una protección de la persona. Volvemos a aclarar, como dijimos en el primer segmento, los espíritus de luz, esos nunca pueden separarse de la materia. Los espíritus que se separan de la materia son los espíritus africanos que se han dedicado y llevan el arrastre de trabajar esta religión. Esta religión atrasa a las protecciones a ustedes espirituales. Separa totalmente a los espíritus de luz porque se empieza a materializar tomando o uriando menga, uriando sangre, tomando sangre. Cuando el palero trabaja muchas veces con candela, en toala benzo. Cuando el palero trabaja, llama los remolinos, quitembo, quitembo, tembo. Llama a torbellino, a los remolinos, para así lograr que este espíritu esté atado. Este espíritu espiritualmente está atado por diferentes inquisis de engangas y los convenios o tratados religiosos de las patipembas o signos mágicos no lo dejan salir. El palero trata de que este espíritu sea un babica, un esclavo. El palero quiere utilizar a este espíritu como esclavo. Esto puede traer consecuencias si este espíritu no está debilitado totalmente por las patipembas o signos, y puede traer burucutela hasta en la propia enganga si esta enganga no está consagrada como es correctamente. Como existen engangas por ahí que la hace la mujer. La mujer tiene un segundo término en esta religión. Existen las yayis y las madrinas, pero las yayis tienen un segundo término porque tienen periodo y a la vista de los espíritus ellas son débiles. Esta es una religión realmente neta para hombres, pero sí existen las yayis que gozan también de un gran prestigio, al cual se utilizan o se usan muchas veces para consultar o trabajar con alguna hijada para que el padrino no tenga que hacer ciertos rompimientos, ciertos trabajos que el padrino cuando tiene grandes conceptos no lo hace, manda a la madrina. Yo digo todo esto para que tengan conocimiento y sea diferente a lo que usted ha podido ver en estos videos que usted puede ver aquí. Esto está dando paso a paso concreto la forma primitiva de este Munanzo Congo, Munda Praca, Monte Tiene Garabato, Mombala, Endoque, Mayombe. Y quien está narrando esto es el propio Tata Iraca Batalla Mundo, con más de 43 años de experiencia en estos trabajos. Estos trabajos nunca han sido dados a nadie. Estos trabajos se han mantenido en un tabú y como es naturalmente, nosotros vamos a dar cierta cosa de este trabajo, pero en realidad no podemos darlo todo. Pero sí va a tener una idea y va a poner el palero, bisongo o cruce con tela para así aguantar al espíritu para pasar al tercer segmento donde vamos a poder ver algo más sobre esta religión. Batalla Mundo.